una universidad que ya tiene 120 años de creación, se va la energía y todo quede mm, bloqueado. No se cuenta con las alternativas de apoyo como plantas eléctricas, aunque hay una ya que la tienen guardada, pero que parece ser que es del tamaño de una mula, pero parece que no alcanza a darle energía ni siquiera al auditorio, en fin, cosas de aquí de la Universidad de Nariño. Bueno, vamos a continuar entonces con lo referente a los ciclos estrales. Ya habíamos descrito desde un principio la especie modelo referente por las condiciones agroecológicas de nuestra región, que eran los bovinos. Ahí nos dio la posibilidad para hablar un poco sobre la ovulación. Y desde ese punto de vista también tener en cuenta los fenómenos que se dan en razón precisamente de este proceso que es importante para la reproducción, como es la ovulación. Luego continuamos con el ciclo estral de la yegua. Ahí nos detuvimos un momento porque esa es tiene una gran cantidad de características propias de la especie que era necesario referir. Luego dimos la descripción del ciclo estral de la cerda, como de los medianos animales, y las particularidades que de pronto la diferencian un poco de los otros ciclos estrales. Ahorita continuamos con el ciclo estral de la oveja y de las cabras, es decir, vamos a dar inicialmente de la oveja y posteriormente de la cabra, para que así podamos tener la idea de que si bien son ciclos estrales muy similares en razón a que son de la misma familia, hay algunas diferencias, pero que son en razón del tiempo en lo que se dan las distintas etapas del ciclo estral. Comencemos entonces con el de la oveja. Así, dígame si va cambiando la presentación. Ahí cambié de diapositiva. ¿Sí se vio? Profe, la presentación no ¿Cómo? la presentación no la está proyectando. Se le mira es las carpetas que tiene, mejor dicho, se mira es la parte de las carpetas. Ah, no. Dijeron. Yo les pregunté. A ver, espérenme. Ahí se ve la presentación. ¿Sí se ve la presentación ahí? Sí. Ahí se ve que cambié la diapositiva. Sí. Sí. Bueno, entonces, como les venía diciendo, el ciclo estral de los pequeños rumiantes, ovejas y cabras, es similar y de entrada los dos pues tienen algunas similitudes con el ciclo estral de los grandes rumiantes, las vacas principalmente, lo que es de nuestro interés técnico. Obsérvese aquí que al igual que en los bovinos, el referente nuestro para identificar una buena condición corporal que nos permita un buen desempeño reproductivo, también se puede dar en la clasificación de una escala de 1 a 5, donde 1 es un animal muy flaco y 5 es un animal muy sobrecondicionado. Lo que se busca, así como en las otras especies que nosotros hemos visto, es que el animal se encuentre entre en el 3, que es, digámoslo así, lo que se conoce como un animal equilibrado.
es decir, donde encontramos que las reservas de grasa y las reservas musculares se encuentran equilibradas. En las apófisis espinosas, pues se perciben pequeñas elevaciones, pero se presentan más redondeadas. Las transversas se tocan, pero solamente ejerciendo presión. Son suaves y están recubiertas. Y generalmente en lo que es el músculo del lomo están llenos, convexos, se presentan de manera redondeada. ¿Listo? Para que nosotros lo vayamos teniendo en cuenta. Lo que siempre se espera que sea en esta clasificación, en esta condición, porque de los demás ya puede representar problemas, tanto en alguna condición demasiado flaca, demasiado descarnada, como en una condición 5 demasiado sobrecondicionada. ¿Listo? Bien. Veamos un poco sobre esta parte de la fisiología general en la reproducción de estos pequeños rumiantes. Recuerden que nosotros ya habíamos descrito en clases anteriores que las ovejas y las cabras son poliéstricos estacionales. ¿Listo? Es decir, que ellos tienen una época en la cual se aparean y otra en la que no. ¿Recuerdan de qué días son? ¿De días largos o de días cortos? ¿Y me escuchan? De días cortos, exactamente. Entonces es importante siempre determinar la época de reproducción, ¿cierto? Para de ahí establecer pues las alternativas reproductivas. Recuerden que siendo de días cortos, eso significa que ellos tienen una fase de transición en el otoño y ya su pico de reproducción se encuentra en el invierno. La pubertad, que está marcada precisamente por el primer celo, depende mucho de la raza, ¿no? Porque ustedes saben que en las ovejas nosotros tenemos una gran cantidad de razas, sin incluir, de hecho, las criollas que tenemos acá en Sudamérica. Pero igual, dependiendo pues de la raza, del estado sanitario de alimentación, el promedio de edad a la llegada a la pubertad está más o menos entre 7 y 10 meses. Recuerde siempre que los animales europeos, las razas europeas, siempre son más precoces que las razas africanas y las razas del trópico. Esto es como para una breve descripción de lo que son los genitales internos de la oveja, ¿no? Recuerden que el cervix tiene una similitud con respecto a los bovinos. Hay se presentan varias formas en el cervix de estos animales, pero déjeme yo le pongo aquí el enlace. Pero de todas formas también tiene un conducto sinuoso, ¿cierto? Que no permite, por ejemplo, la cateterización rígida, ¿no? Adicionalmente un útero, ¿cierto? Bicornis, que tiene un cuerpo pequeño y unos cuernos largos, su oviducto y su ovario. Es importante mencionar que la vagina es un poco más larga proporcionalmente en comparación con los bovinos. Aquí ustedes pueden ver un tracto genital, se puede evidenciar las características del cervix, los anillos que se dan y obviamente cómo esto puede presentar la forma sinuosa del cervix. Esta es para que ustedes tengan en cuenta en un proyecto que colaboramos con Agrosavia para transferencia de embriones en ovinos criollos. Se hizo la colecta quirúrgica de embriones y aquí podemos ver el tracto genital. Vamos a ver si lo podemos poner en marcha este video. No sé qué pasó. ¿Sí continúan viendo ahí? ¿Sí me escuchan?
Sí, Doc. Bueno, sí, lo saqué de la presentación porque no me quiere funcionar el video. Miremos a ver si así sí funciona. Ahí funciona. Pero, ¿sí se pudo ver el video? No, Doc, no está compartiendo. ¿No, no se compartió el video? No. Ahí pueden ver la imagen. Sí. Ahí pueden ver el video. Sí, Doc. Doc, el audio no tiene el video. ¿Sí lo pudieron observar? Sí, Doc. Bien, vamos a mantener la presentación ahí porque si la pongo en modo presentación no se puede, no sé por qué no se puede darle que corra el video. Bien, entonces estas son las formas de service que nosotros podemos encontrar en el desarrollo de o en las etapas del ciclo estral, ¿no? Generalmente ustedes saben pues que en las etapas de foliculares, los cervix son abiertos y en las etapas luteales son cerrados. Pero estas son las características que eventualmente puede tener el cervix, no solamente en las etapas, sino adicionalmente también en las diferentes razas. Entrando propiamente a lo que es el ciclo estral, teniendo en cuenta pues que el ciclo estral se repite cada 14 a 19 días, en un promedio de 16 a 17 días. Esa es la duración del ciclo estral entre un estro y el siguiente. Se presenta generalmente el estro en la última parte de la fase folicular, lo cual dura más o menos de 3 a 4 días, que es la duración de la fase, en la fase folicular, la duración del celo como tal. Y la fase lútea que demora 13 días. Entonces, 13 y 4 les da 17 días, que es el promedio entre 16 y 17 días de la ciclicidad. En lo que es este primer periodo, el celo o estro o calor, es el periodo en que la hembra ya comienza a manifestar comportamiento psicosexual. Uno de los signos seguros es cuando ya la hembra se queda quieta y permite la mota del macho, como en todas las demás especies. Pero nosotros encontramos signos muy característicos, como por ejemplo el enrojecimiento de la cola, el acercamiento hacia donde se encuentra el macho, descarga vaginal de mucus, intranquilidad, movimiento de la cola.
El macho, pues obviamente detecta el celo por las características y las feromonas que expide la hembra. En la fase folicular, recuerden que por efecto de las gonadotrofinas, pues se da un desarrollo de los folículos y posteriormente por la LH se da la ovulación. Entre estas manifestaciones que nosotros vemos, pues el enrojecimiento de la vulva, también la vagina descarga una mucosidad que es transparente, filante, hay inquietud, vocalización constante. En las hembras que no han sido caudectomizadas, generalmente se ve el levantamiento de la cola. ¿Por qué digo que no han sido caudectomizadas? Porque resulta que anteriormente era una práctica común zootécnica de hacer la caudectomía, sobre todo en aquellas hembras de lana, porque el acúmulo de la gran cantidad de secreciones y excretas que quedaban ahí generaba una gran cantidad de infecciones, sobre todo de tipo reproductivo. También el frotamiento continuo con el macho si es que éste se encuentra y que en la presencia de él, cuando ya está en el momento culmen, digámoslo así, de ese estro, pues ya el reflejo de quietud como tal. El tipo de moco tiene una característica que de hecho puede conducirnos a determinar el momento los distintos momentos de esta parte del estro, ¿no? Por ejemplo, al inicio se presenta como claro, escaso. Después de 12 a 18 horas de haber comenzado, ya es un poco más oscuro, pasa de claro a oscuro y abundante. Y ya entre las 25 y las 30 horas, que es cuando ya se comienza a finalizar el celo, ya se presenta como espeso y cremoso. La duración, eh, recuerden pues que como ya les habíamos dicho, es un rango que se puede dar, pero generalmente está entre 18 y 72 horas. Varía con la raza, las razas europeas, vuelvo y les repito, como por ejemplo el merino rambouillet, ¿cierto? Estos generalmente el celo eh, puede durar entre 24 y 42 horas, mientras que en las razas africanas este puede ser de menor, ¿no? Por ejemplo, eh, puede estar entre 24 y 36 horas. En general, las ovejas africanas como el camuro son más discretas, ¿no? Y por eso se dan estas variaciones ahí. Este es como para que vean el crecimiento folicular. Igual este es un proyecto en el que nosotros trabajamos con Agrosavia, donde hacíamos ecografía para efectos de verificar los resultados a la superestimulación. Aquí les voy a mostrar y ustedes pueden ver ecográficamente también cómo se hace ecografía y adicionalmente las imágenes de tanto el, eh, el tracto genital como de los ovarios. ¿Y se está viendo? ¿Se está viendo el video? Profe, ¿Sí? Sí, Doc. Listo. Entonces vamos a continuar. Este, miren, es un tipo de cepo muy artesanal que se lo ingeniaron los trabajadores de la unidad de ovinos en Agrosavia. Creo que ustedes ya lo conocieron o si no lo van a conocer. Y es bueno porque nos permite trabajar con los animales así como si se tuviera un brete y desde ese punto de vista poder hacer todos estos procedimientos de reproducción asistida. Esta es una hembra ejemplar de la raza Mora, criolla, y aquí están colaborando compañeros de ustedes que ya son egresados, ya son profesionales.
Sí, se estamos lubricando el transductor que está en una pequeña manguerita negra, si ustedes la pueden observar aquí, que yo adapté como vástago para poder hacer la evaluación. Estos también aparatos los venden, ¿no? Que es donde entra el transductor en la punta para uno poderlo manipular desde afuera cuando se introduce dentro del animal. Como eso es demasiado costoso, igual con una manguerita yo le corté la punta de manera longitudinal para que encajara el transductor y posteriormente se lo cubre obviamente para hacer el direccionamiento del transductor. Hay que lubricar porque recuerden que todas estas incursiones pueden ser incómodas para los animales y por bienestar pues uno tiene que procurar siempre tener una lesión o menor incomodidad al animal. Aquí lo pueden ver, miren, aquí está el transductor, que es un transductor lineal. Y esta es la manguerita, que es más o menos hasta acá, que me permite meter el transductor y posteriormente hacer el escaneo. A las ovejas se les puede hacer ecografía paradas o acostadas. Hay algunos que prefieren acostadas en razón a que cuando ustedes la ponen en su pito, en decúbito supino, pues el tracto genital cae sobre el transductor cuando ustedes lo están viendo y así se puede hacer una mejor evaluación. Pero igual no quiere decir que paradas tampoco no se puede. La introducción del transductor casi prácticamente es cuando ya se completa el, 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 el transductor. No es muy profunda porque el tracto genital está por encima de la vejiga, muy cerca a la parte exterior. Entonces no se mete tanto. Aquí nosotros vemos un ovario, como estas ovejas fueron súper estimuladas, vamos a ver ovarios con múltiples folículos, ¿no? En general, en las ovejas hay folículos dominantes, la dominancia también se da, pero es muy frecuente la codominancia también, ¿no? Por el hecho de que tienen un gen que determina gemelares y por eso se puede dar de que la dominancia puede estar no solamente en un folículo, sino en dos o tres o incluso cuatro. Entonces, pero estas ovejas como tal fueron súper estimuladas porque a ellas se van a inseminar y posteriormente se les van a extraer los embriones. Este es el útero. Aquí está, por ejemplo, varios cortes transversales, aquí está un cuerno, esta es la serosa, este es el endometrio, aquí se ve algo de luz, ¿no? Y así varios cortes. Aquí se ve claramente, miren, por ejemplo, este es un corte transversal de una sección de cuerno. Aquí está la serosa, este es el endometrio y aquí se ve algo de luz. Sí ven la manito como estoy señalando, ¿cierto? Cursor. ¿Sí la ven? Sí, doctor. Bien, entonces aquí se puede ver, miren que se ve claramente, todo esto es el útero, este es un corte transversal de una sección de cuerno, este es el corte transversal de otra sección y este es el corte de otra sección. ¿Listo? Miren, aquí se puede ver en este ovario la cantidad de folículos que están dominando en razón a la superestimulación que se hace con FSH, tal cual, FSH adicional, tal cual como se hace con los bovinos. Bien, aquí está el ovario superestimulado y aquí está una sección de cuerno uterino, acá hay otra sección de cuerno uterino.
Aquí el útero, ahí si ustedes escucharon, es un útero estrogenizado, es decir, que tiene tono turgente o túrgido. ¿Por qué? Porque hay folículos que son grandes y como son más de uno, dos, tres, son cuatro, cinco, seis, pues eso genera una cantidad de estrógeno que sensibiliza al útero. Recuerden que en esa sincronía que debe existir entre el ovario y el útero, pues obviamente cuando hay un folículo o más de un folículo que está produciendo estrógenos, eso hace que la fase proliferativa se exacerbe en el útero y por eso se presenta de manera turgente o grandes, inclusive con luz, ¿cierto? Por algún tipo de líquido que puede haber. Ovario, ovario y el útero. Este es útero. Listo. Entonces, ya hablando específicamente de la fase lútea, pues ya eso es cuando el ovocito, por efecto de la LH, ovuló y por lo tanto primero se llena de un coágulo de sangre, que es el primero, formando el cuerpo hemorrágico, y posteriormente comienza el proceso de luteinización. Aquí ustedes pueden ver el perfil hormonal de un ciclo estral de una oveja de 16 días, ¿cierto? Recuerden el promedio 16, 17 días, donde nosotros vemos cómo en el estro, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar aquí el pico preovulatorio del LH que genera la ovulación de las ondas anterior. En las ovejas uno puede encontrar 3, 4 ondas de desarrollo folicular. Desde ese mismo momento los estrógenos descienden abruptamente porque comienza a formarse el cuerpo hemorrágico y los niveles de progesterona comienzan a aumentar. Cuando ya termina la fase del estro y comienza el diestro, los niveles de estrógeno ya están altos, ¿no? Por eso es que aquí, como yo les comentaba, a excepción de la vaca, aquí uno ya no habla de metaestro, porque realmente los niveles ya comienzan a alcanzar unos índices altos de progesterona, entonces no hay problema. Mientras esté la progesterona alta, pues las ondas de desarrollo folicular previas no van a ovular, pese a que pueden llegar a un desarrollo folicular alto. Ya es la última onda de desarrollo folicular la que ovulará, ¿cierto? Por efecto de que la prostaglandina provoca la lisis del cuerpo lúteo, los niveles de progesterona bajan abismalmente, suben los niveles de los pulsos de prostaglandina F2 alfa, ¿cierto? Bajan los niveles y se da un cambio en la dominancia de este folículo, lo que permite su ovulación por efecto de la LH. Y así sucesivamente. ¿Listo? Aquí, correr. Bien, ahí ya terminamos. Terminamos entonces con el ciclo estral de la oveja. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar con el ciclo estral de la cabra. ¿Listo?
En este ciclo estral, pues no vamos, dada la similitud que tiene con los ovinos, pues vamos a enfatizar solamente en el número de días, que es como la diferencia mayor que tendría con las ovejas, ¿no? Comparten inclusive la presencia de ese gen que determina eh, la frecuencia de gemelares, ¿no? Recuerden que las cabras pues aparecen inclusive desde la época de la Biblia cerca del dominio del hombre como animales domesticados que proveen carne y leche y obviamente lo que es pieles, ¿no? Para detectar celos, pues lo ideal es un macho que física y fisiológicamente esté bien para comenzar a responder sobre esos cambios y las feromonas que se están dando por la hembra. La mayoría de estas hembras en celo permiten que los otros animales las monten, ¿no? Las compañeras y obviamente el macho si se encuentra cerca. Los cambios morfológicos en el sistema genital son muy similares, son vulva hinchada, rojiza, húmeda, edematosa, estando en reposo inclusive apoyan la cabeza sobre el dorso de la otra y así se lamen y frotan suavemente entre sí. El nerviosismo y la vocalización constante también son características de esta raza, de esta especie, perdón. El ciclo estral pues tiene una duración de 19 a 20 días, si ustedes se dan cuenta es un poco más largo que lo que sucede en las ovejas, que era 16, 17 días en promedio. Acá con una fase folicular similar de 3 a 4 días y una fase luteal de 17 días. ¿Listo? Aquí pues no vamos a repetir siempre lo de la parte fisiológica de la secreción de gonadotrofinas, ¿cierto? Pero sí vamos a enfatizar en esto. El momento de la ovulación generalmente se da 24 a 36 horas tras el inicio, que es antes de finalizar, un día casi antes de finalizar ese estro, donde se pueden liberar de 1 a 5 óvulos. Recuerden que aquí se da una codominancia, generalmente es de 1 a 12, 3 ovocitos. Pero en término medio esta especie es más prolífica que el ovino, es decir, que los gemelares son más frecuentes. El macho generalmente eyacula en la vagina y eso, la fertilización se produce después de 5 a 10 horas después de esa eyaculación. Aquí podemos ver una cabra con la gestación ya. La gestación dura entre 145 y 150 días, ¿cierto? Y obviamente entre más fetos tenga, las gestaciones son inversamente proporcional al número de fetos, es decir, entre más fetos haya, pues menor tiempo gestacional habrá. ¿Listo? Bien, vamos entonces ya a entrar en la parte de los carnívoros. Aquí hay que ponerle bastante atención porque su referencia es muy necesaria en la clínica, ¿no? En la clínica de pequeños animales son frecuentes las consultas sobre la parte reproductiva, bien sea para que se apliquen procedimientos eh, que, que, que impidan las manifestaciones sexuales o que detengan la ciclicidad o que sean para la esterilización, cualquier, bueno, en fin. Entonces es bueno conocer muy bien la fisiología en este caso. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Bien, vamos a comenzar entonces con el ciclo estral de la perra. Sí, permítame ver. Ahí pueden ver la presentación. ¿Sí la pueden ver la presentación? Sí, Bueno.
Ustedes saben pues que los caninos se han constituido en la especie, la primera especie domesticada por el hombre, ¿no? Desde ese punto de vista ha habido un mutualismo en la articulación y en la asociación que existe entre las dos especies, ¿no? Las características anatómicas de los caninos ya los habíamos descrito en morfofisiología, pero es bueno que tengan en cuenta que es un útero bicornis con unos cuernos bastante extensos en razón a que se trata de una especie politocal, ¿no? Y obviamente un cuerpo demasiado pequeño, ¿cierto? Un cervix muy corto, muy simple, y una vagina corta también. Aquí nosotros podemos ver los constitutivos del cervix, dos proyecciones que se unen o se separan dependiendo de la etapa del ciclo estral. Cuando está en la fase folicular, pues se separan, y cuando están en la fase luteal se apartan. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Las perras, en general, es muy difícil establecer un momento exacto de la pubertad porque hay cientos de razas de perros, ¿no? Y obviamente mestizajes ni se diga. Y esto pues marca el hecho de que sea muy variable. Generalmente se dice que entre 6 y 12 meses de edad, ¿no? Algunos hablan de promedios de 9 meses en que se llega a la pubertad. Pero depende mucho de las razas. Las más pequeñas aparece el celo antes que las razas más grandes, es decir, son más precoces que las razas medianas y grandes, ¿no? Recuerden que nosotros en las razas de perros encontramos miniatura, el estándar y el gigante, ¿no? Por ejemplo, hablando del pinchón de agua, o French, ¿no? Hay tres tamaños: el miniatura, el estándar y el bichón grande de agua, el French Poodle grande. Entonces, eso por mencionarles, y así hay en otras razas, el Schnauzer también, Schnauzer miniatura, Schnauzer estándar y el Schnauzer gigante. En fin, entonces, en general, en lo que tiene que ver con las razas pequeñas, siempre va a presentarse antes. El celo generalmente se repite entre 4 y 12 meses, dependiendo de esas razas. ¿Listo? Por eso nosotros hablábamos, cuando estábamos dando las generalidades del ciclo estral de los caninos y los felinos, de que en ellos hay que tener presente de que unos son monoéstricos y otros son biéstricos o diéstricos. ¿Listo? En razón a que se presente entre 4 serían diéstricos o 12 meses serían monoéstricos. Estas son las fases del ciclo estral y sus duraciones. Adelante pues vamos a enfatizar en cada una de ellas, pero sí es bueno de que ustedes manejen esto con mucha exactitud. ¿Listo? El proestro generalmente puede demorar entre 6 a 11 días, un promedio de 9 días. Ese promedio es muy común que lo manejen los propietarios, ¿no? Los propietarios, si bien no conocen muy bien la ciclicidad de las mascotas que tienen, pero por lo menos sí, por tradición, ellos dicen que la hembra se sirve después de 9 días que inicia el sangrado, por ejemplo, dicen ellos, ¿no? Que es un error, porque el sangrado del proestro puede incluso extenderse hasta el estro, el diestro, inclusive hasta el anestro. No necesariamente es una guía. Claro que obviamente estadísticamente la mayoría de las perras solamente dura entre 6 y 11 días, pero igual eso puede extenderse. Entonces no es un indicativo, y de entrada quiero que ustedes lo tengan presente. Adicionalmente, y siempre yo recalco, el sangrado del proestro no es menstruación. Eso tienen que ustedes sacar de la cabeza a muchos propietarios, que ellos dicen es que ya le está con la menstruación desde hace, no es menstruación. Los únicos que menstruan dentro del reino animal son los primates, y bueno, y los humanos, obviamente, que hacen parte del reino animal. Entonces, tengan en cuenta siempre eso. En el estro dura más o menos de 2 a 18 días, un promedio de 5 a 9, es muy difícil establecer un rango. El diestro 56 a 58 días, si está preñada, que realmente es el tiempo de duración de la gestación, ¿no? Que incluso puede demorar hasta 72 días, dependiendo de la raza. Pero esa es la duración del diestro.
Y obviamente si la hembra no está preñada puede durar más, o sea, hasta 60 y 100 días cuando la perra no está preñada. Entonces mire que aquí ya se marca una diferencia fundamental con lo que nosotros hemos visto en las otras especies. Porque en las otras especies, en razón a que el diestro es tan corto, debe haber un momento de reconocimiento materno. En las hembras carnívoras no se da eso, porque realmente el diestro es tan grande, inclusive mucho más que que el mismo tiempo de gestación. Por eso no hay necesidad de un reconocimiento materno como tal como se da en las otras especies. ¿Listo? Y el anestro, pues obviamente que es dado precisamente por el origen de muchas de las razas que anteriormente eran estacionales, pues tiene una duración más o menos de 4.5 meses. ¿Listo? El anestro es un reposo sexual. Esta es una inactividad ovárica donde ya no hay crecimiento folicular. El crecimiento se detiene en un de diámetro muy pequeño de los folículos. Digo los folículos porque son animales politocales. En ellos no hay dominancia como lo veíamos en la cerna, por ejemplo, donde ya, si bien puede haber ondas de desarrollo folicular, todos los folículos de esa onda, todos ovulan o tienen la capacidad de ovular sin necesidad de que uno domine sobre el otro. Acá, entonces, esos folículos se encuentran en el anestro muy pequeños y no entran en un desarrollo. Este dura, como lo habíamos mencionado, entre 4 y 5 meses, generalmente, pero lo influencian muchos factores, ¿no? Obviamente la raza es uno de ellos, como lo hemos mencionado. La época del año, en razón del grado de luminosidad, no es lo mismo una perra ciclando que esté por fuera de los trópicos en la época de primavera-verano que de otoño-invierno, ¿listo? Asimismo, las feromonas, la posibilidad de poder ser influenciada por las feromonas del macho, esto puede de alguna forma tener un efecto sobre la duración del anestro, porque el anestro se puede prolongar cuando son hembras que están alejadas de machos o de feromonas de machos que eventualmente pueden estimular. Entonces, eso es una cosa que hay que tenerlo muy frecuente. De ahí que no se puede, debemos de partir diferencias con lo que sucede con perros de la calle y con perros de apartamentos o de casas, ¿no? Esto también es un motivo, la presencia de los humanos y la impronta de los humanos puede modificar de alguna forma el tiempo del anestro e incluso la misma conducta sexual como tal. El estado de salud, pues ni se diga, una hembra enferma muy difícilmente podría regresar de un anestro a un estro, ¿cierto? Porque recuerden, y no me voy a cansar de repetirles, la reproducción como proceso biológico es muy demandante en energía, proteína y todo lo demás. ¿Listo? Entonces, eso marca esas diferencias ahí. Y obviamente la edad, no es lo mismo una perra en sus 3, 5 años que una perra en sus 10, 12, 15 años, no es lo mismo. A pesar de que en ellas no hay un detenimiento como tal de la ciclicidad, pero sí estos procesos, sobre todo lo que es el anestro, puede ser mayor en aquellas hembras que son más viejas. ¿Listo? Como vemos, el útero en el anestro es un útero que ha alcanzado una involución total, ¿cierto? Eventualmente, si tuvo o no tuvo gestación, pero el útero está totalmente involucionado, ya sea por el embarazo o la pseudociesis o pseudopreñez. ¿Alguien ha escuchado el término? ¿No? ¿Es un embarazo psicológico? En humanos lo definen de esa forma, ¿cierto? Pero acá
la pseudopreñez no se da por un trastorno de comportamiento, como a veces se quiere pensar, porque nosotros los humanos somos dados a humanizar el comportamiento animal. Y esa es una equivocación que los médicos veterinarios y médicas veterinarias no podemos cometer. ¿Listo? La pseudopreñez en los carnívoros, en algunos carnívoros, se da en razón a una expresión de un comportamiento fisiológico ancestral, ¿no? Que determinó la supervivencia incluso de la especie, que ya posteriormente les voy a contar. Entonces, ojo con eso, que es porque entonces dicen es que yo le tenía el peluchito a la perrita y entonces yo después se lo quité y entró en embarazo psicológico. Ese tipo de cosas no se dan, ¿no? En los animales. Es decir, la pseudopreñez, vuelvo y le repito, es un rezago, un vestigio de una adaptación fisiológica que tuvieron los caninos cuando estaban en su estado natural y no habían sido todavía tan improntados con el hombre. Entonces tengan muy en cuenta esa parte. En esta fase de anestro se da una recuperación completa del endometrio, a un estado totalmente involucionado. Esto generalmente, pues, durante la duración de 4.5 meses, 120 días del ciclo sin embarazo, 140 días del ciclo fecundo. La citología vaginal, un nuevo término también que nosotros ya vamos a comenzar a ver, porque resulta que nosotros podemos hacer citología vaginal exfoliativa, un examen que es común en la clínica, y no digo solo reproductiva, en la clínica general. Yo digo que una hembra que llega a un consultorio, necesariamente el veterinario o la veterinaria debía recomendar de que se haga una citología vaginal exfoliativa, ¿no? Eso nos puede decir mucho, no solamente de la ciclicidad, sino también para identificar algunos efectos patológicos, ¿no? Entonces, la citología vaginal exfoliativa, o también se le llama colpocitología, porque el latín de vagina es colpo. Entonces, cuando escuchen o lean el término de alguna forma en un artículo o algo, colpocitología es la citología vaginal exfoliativa. Y obviamente ahí nosotros encontramos en esta etapa de anestro eritrocitos ausentes, pueden o no haber neutrófilos, y si hay alguna población bacteriana secundaria, pues se puede dar. Iniciamos entonces ya después de haber descrito todo lo que es el anestro, que tiene más implicaciones fisiológicas que otra cosa, podemos, entonces comencemos a ver cómo inicia todo este proceso. Iniciamos con la fase folicular, que se presenta en primera instancia con el proestro. Ya habíamos dicho, una duración de 6 a 11 días. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Una hembra que se comienza a preparar. ¿Pero a preparar para qué? Pues a preparar para su proceso reproductivo, una cópula que le permita una fecundación y una fecundación que le permita una gestación. Ese es el fin en los animales, ¿no? No hay que humanizar eso, ¿no? Porque las personas ven a perros que se huelen, que se lamen, o incluso que copulan y se escandalizan, ¿no? Eso no, esa es la parte de la ignorancia que nosotros tenemos, y que afortunadamente hoy en día, por el movimiento de bienestar animal, ya se está quitándole a las personas ese tipo de percepciones absurdas, ¿no? Entonces, una hembra es una hembra que se prepara para su proceso reproductivo. Hay una tumefacción de los labios vulvares que puede iniciar con un flujo serosanguinolento. La estrogenización, esos folículos que incluso vienen desde una época luteal atrás, grandes, ¿cierto? Que comienzan a tener ese desarrollo grande por efecto de las gonadotrofinas, entonces hacen que se aumente la permeabilidad sanguínea y que algunos vasos del endometrio puedan romperse. Y esa sangre que eventualmente sale, que sale de los vasos del útero, pues obviamente es arrastrada por la secreción uterina, la secreción cervical, la secreción vaginal, y obviamente sale afuera, que se presenta con un rojo pajizo o cereza.
y que viene mezclado con las secreciones. No es menstruación, vuelvo y le repito, es simplemente sangre, sangre como tal, que se da precisamente por esa estrogenización tan grande en la que está entrando la hembra, la perra. La hembra es importante tener en cuenta que en el proestro, la hembra, durante ya sea el proestro temprano, medio, tardío, no acepta al macho, no acepta. De hecho, lo rechaza y lo puede hacer de manera agresiva, ¿no? Es decir, puede gruñir, morder. Y obviamente al acercamiento del macho, ella aprieta la cola, ya bien sea contra el suelo o contra el periné, cubriendo la vulva de manera que le impida la penetración al macho. ¿Listo? Conforme va progresando el estro, hacia el estro, el proestro tardío, el medio tardío, hacia allá el estro como tal, esa conducta va a cambiar, pero en general se va a mantener, lo que se vuelve es más receptiva, pero ahí va a cambiar. Ya cuando ya está finalizando el proestro, ya comienza incluso a buscar el macho, ¿no? Y ya a incitarlo, es decir, a invitarlo, aunque hasta que no se dé el estro como tal, pues no va a permitir la cópula, no va a permitir que la monte. Dentro de la descripción de los cambios hormonales es importante mencionar que los estrógenos predominantes en esta etapa son enteramente sintetizados y secretados por los folículos que se encuentran en desarrollo. Permítanme un momentico, voy a conectar el cargador porque se está descargando. Listo. Entonces, a medida que se va avanzando hacia el estro, ocurre una cosa bien particular, ¿no? Que no es similar a lo que hemos descrito en las otras especies. Nosotros hemos descrito en las otras especies que las concentraciones de 17 beta-estradiol, que es el estrógeno más importante de las hembras, aumenta progresivamente en el proestro y llega a su máximo en el estro. Miren lo curioso, en los caninos, en los carnívoros, particularmente los caninos, los niveles de estrógeno están al máximo en el proestro, y en la medida en que se acerca el estro, los niveles de 17 beta-estradiol comienzan a bajar, ¿no? Y eso está dado precisamente por las características del desarrollo folicular y los procesos de luteinización temprana de los folículos, que es una característica propia de esta especie. ¿Qué encontramos en la citología vaginal exfoliativa o colpocitología? En el proestro temprano, pues, inician las células epiteliales a tener un estrato mayor, ¿no? Todavía encontramos parabasales intermedias grandes, ¿no? Y pequeñas, pero ya comienza aumentar el porcentaje de células epiteliales. Los neutrófilos se presentan en un número variable y ocasionalmente puede haber también bacterias. En el proestro medio, pues ya se evidencia un efecto estrogénico marcado en el aparato reproductivo, ya no hay estrógenos, los eritrocitos pueden estar presentes, ¿cierto? Dado la ruptura de los capilares del útero, y las células superficiales, el estrato superficial, comienza a hacerse más grueso, ¿no? Y obviamente son células que aún todavía son nucleares, pero ya comienzan a aparecer algunas anucleares que ya se presentan como escamas o muertas. En el proestro tardío no hay neutrófilos, los eritrocitos también se encuentran, pero ya comienza a darse más de un 80% de células que son superficiales a nucleares, inclusive escamas, porque se está acercando al celo. Yo creo que les había descrito, incluso acá pues yo tengo un esquema del por qué esas células de los estratos más altos
van muriendo, ¿no? Porque la irrigación que se da en el epitelio basal y germinal no alcanza a llegar hasta esos estratos tan altos, ¿no? Y obviamente esas células van muriendo, porque recuerden que la multiplicación celular en un epitelio estratificado se da desde abajo y va empujando hacia arriba, y lo de arriba se va muriendo, y son las escamas. Así sucede en la piel, por ejemplo. En la piel, los estratos de la piel, los más altos, se van muriendo y se presentan como escamas. De ahí el hecho de que el peeling, que muchas mujeres saben de eso, que cuando se quita, lo que hace es quitar esos estratos superficiales y ya aparecen las células intermedias o incluso basales, que son más nuevas, y por eso se ve como ese tipo de rejuvenecimiento. Yo les había comentado precisamente. Entonces ya comienza a acercarse a más del 80%. Entonces cuando se hace un frote, se hace una citología vaginal exfoliativa, nosotros al contar las células están por el 80%, pues estamos ya prácticamente en una transición de un proestro a un estro, ¿cierto? Y como esto se hace seriado, pues las próximas tomas que uno haga ya superarán el 90%, y ya cerca del 100%, que nos indicarán que ya se encuentra en estro ese animal, esa perra, ¿listo? Entonces, aquí podemos observar que ya pasa al estro, y en el estro tal vez la diferencia más significativa, teniendo en cuenta lo que es el proestro tardío, es en que la hembra sí se deja montar, porque toda la sintomatología del proestro tardío y medio es la misma, pero ya aquí la diferencia es que la hembra ya se deja montar del perro. Tiene una duración más o menos de 5 a 9 días, hay una receptividad reflexiva a la monta, es decir, que se acerca al macho y la hembra adoptará la posición de monta, se agacha, eleva el periné hacia el macho, la vulva incluso se vuelve suave, flácida, permitiendo una fácil penetración. Recuerden que la penetración de los carnívoros, de los machos caninos, se da en razón del hueso del glande del pene. No hay una erección total todavía en el pene, porque de hecho si un perro tuviera una erección total antes de la introducción del pene en la vagina de la hembra, no pudiera penetrarla, porque los bulbos del glande del pene son tan grandes que no cabrían ahí. ¿Y qué es lo que se da ya cuando el animal ha penetrado? Y segundos después de la eyaculación, el turgimiento tan grande, o antes, perdón, de la eyaculación, el turgimiento de los bulbos del glande del pene son tan grandes que no le permite retirar el pene de la vulva de la hembra. Y eso es lo que provoca el enganchamiento o el abotonamiento. ¿Listo? Se llama enganchamiento, abotonamiento, no es que quedan pegados. Ojalá yo nunca escuche decir a un estudiante de medicina veterinaria que quedaron pegados, que ese no es un término, no es un término para un profesional, eso que lo digan los otros, pero los estudiantes de medicina veterinaria y los profesionales nunca harán ese tipo de observaciones. La secreción vaginal se encuentra, puede estar de color rojizo o incluso rosado, ¿no? De color rosado, incluso rojizo, pajizo. En razón a que el sangrado del proestro puede mantenerse todavía hasta el estro. Encontramos entonces dentro de los signos de los cambios hormonales ya unas concentraciones de estrógeno que estaban elevadas y que comienzan a declinar rápidamente, indicando pues que los folículos están maduros y están listos pues para una ovulación. Este es un perfil hormonal de la ciclicidad de una perra de 0 a 80 días. Aquí nosotros podemos observar el momento de la ovulación dentro del estro, ¿cierto? El proestro y el estro, ¿cierto? Y que se da entre la transición del proestro al estro, la ovulación, y eso hace que sea la consecuencia del pico preovulatorio del LH. Obsérvese cómo, estando en el estro, los niveles de estrógeno total
comienzan a declinar, que es lo que no sucede en las otras especies, porque en las otras especies el punto máximo de estrógeno lo encontramos en el estro, no, acá es ya casi al final en el proestro tardío, y durante el estro comienzan a declinar esos niveles de estrógeno tan altos. Pero mire, igual como se dio la ovulación en esa transición, pues obviamente los cuerpos lúteos ya generan una secreción significativa de progesterona, y por eso pues ya el cambio del estro, del estro al diestro ya está marcado precisamente por unos altos niveles de progesterona. Desde ese punto de vista, nunca en un ciclo estral de una perra, de una gata, uno puede hablar de un metaestro, ¿no? Como tal, porque ya los niveles de progesterona incluso son elevados hasta durante el estro, para que lo tengamos siempre bien presente. Entonces, esta combinación de concentración creciente de progesterona y una concentración decreciente de estrógenos en los días finales del proestro estimula, por un lado, un cambio de conducta en la perra. Entonces, si ella se comienza a hacer pasiva, una resistencia pasiva al apareamiento, porque ya lo va a permitir, ¿cierto? Inclusive hasta en la fase tardía del proestro, hasta una fase tardía del estro, ¿no? Hay una fuerte retroalimentación positiva hacia el hipotálamo y la hipófisis, lo que produce una secreción de FSH y LH, y lo que implica el inicio de ese estro que mantiene y las concentraciones de estrógenos declinantes y crecientes de progesterona. Dan lugar a la secreción súbita de LH, lo que en 24 y 48 horas provoca la ovulación. ¿Listo? Después de la cual ya se forman los cuerpos lúteos. El desarrollo de estos cuerpos lúteos funcionales incrementan la concentración de progesterona, que continúa aumentando hasta 1 o 3 semanas después. Mientras se está incluso en el estro, todavía la progesterona comienza a elevarse. La ovulación, y 2 días después, las concentraciones séricas de progesterona pasan de 4 a 10 nanogramos por mililitro, y las concentraciones séricas siguen aumentando durante el estro y varias semanas del diestro. Entonces, aquí vamos a hacer una descripción de lo que es el celo, ¿cierto? En esta parte del estro de la perra, muestra una conducta constante a medida que las concentraciones estrogénicas declinan y las de progesterona aumentan. Se da la secreción súbita de la oleada de LH, y el día 3 finaliza la maduración del folículo y la secreción continua de progesterona por los folículos que se han luteinizado, que es lo que ocasiona el hecho de las bajas concentraciones de estrógeno y las de progesterona elevadas. Y en el día 4 a 7, pues ya se da esa ovulación. Del 5 al 9, los ocitos primarios maduran a ocitos secundarios, que es lo que ya habíamos hablado en ovogénesis y foliculogénesis, ¿cierto? Y entre el 4 y el 9 días se puede perfectamente dar la fecundación, ¿no? Ya en el día 10 ya inicia el diestro, y obviamente ya la conducta de la hembra va a cambiar y no va a permitir el apareamiento. ¿Qué encontramos en la citología vaginal? Pues no hay ninguna característica de citología vaginal que identifique el día exacto de la secreción o de la oleada de LH, pero sí de los incrementos en las células parabasales, ¿no? En las células superficiales, perdón. Esto porque esa citología vaginal es el reflejo de las concentraciones bajas estrogénicas, que posteriormente continúan elevándose, aunque declinen en cifras basales. El 80 al 100% de las células superficiales ya son escamas, es decir, son células muertas, ¿cierto? Y eso en el protis lo puede evaluar, y encima del 90%, hasta un 100%, que se está en esto. ¿Listo? No hay neutrófilos, puede haber eritrocitos, porque como yo les digo, el sangrado del proestro no solamente es del proestro, puede estar hasta en el estro, incluso hasta en el diestro, para que lo tengan ustedes siempre bien presente. El diestro ya inicia, entonces ya cesa
todo lo que era celo anteriormente, es decir, la perra cambia abruptamente la conducta, ¿cierto? Esto termina por las concentraciones altas de progesterona, ¿cierto? Que más allá de retornan a sus cifras basales. En la perra preñada, este diestro dura 56 a 58 días, 72 en algunas perras, y la perra no preñada, ese diestro dura más, 60 a 100 días, tal cual como yo les había dicho. Por eso aquí el reconocimiento materno pues no es importante, porque una perra en diestro está apta para gestar, haya sido fecundada o no. Los cambios hormonales pues se dan por cambios que se dan después de la ovulación. Los cuerpos lúteos de los ovarios son capaces de sintetizar y secretar progesterona durante el periodo de embarazo proyectado, esté o no esté preñada. El punto máximo de secreción de estos cuerpos lúteos se alcanza entre 20 a 30 días después de la ovulación. Persiste la meseta de concentración de progesterona, es decir, la meseta, el punto más alto de la progesterona, de 1 a 2 semanas adicionales, y luego comienza a decrecer. Rebasa el periodo de meseta en el diestro, ocurre la declinación prolongada de la fase lútea, que termina en la perra preñada a los 65 días de la fecundación, como parte del inicio del trabajo de parto. Incluso todavía mantienen elevados, pero ya comienzan a decrecer. En la perra no preñada, la fase lútea desaparece con lentitud, dura generalmente entre 10 y 30 días. ¿Listo? Pero puede mantenerse así durante más tiempo. La prostaglandina F2-alfa puede ser el único factor luteolítico en las perras que no son preñadas, ¿no? Porque en las otras el factor luteolítico es precisamente la llegada del parto. En las etapas tempranas del diestro, las concentraciones estrogénicas regresan a sus cifras basales. Por eso ya después de que ya se encuentra en el diestro, puede aumentar de manera sutil en las últimas semanas ya de la gestación. Los estrógenos nunca desaparecen, la progesterona nunca desaparece, lo que cambian son los niveles en las concentraciones séricas. A medida que la concentración de progesterona disminuye a la segunda mitad del diestro, aumentan las concentraciones de prolactina, ¿no? Recuerden que la prolactina está involucrada en una gran cantidad de procesos, sobre todo los que tienen que ver con la implantación también. Entonces, por eso es que incrementan, porque en el diestro se asume que se puede dar una gestación. Ya, esto condiciona pues el crecimiento mamario y la actividad secretora de la leche durante ese diestro, que es importante porque el hecho de que se dé una pseudogestación va prácticamente en ese sentido. El útero en el diestro termina con la degeneración de los cuerpos lúteos, cesa la secreción de progesterona y se comienza a dar la involución uterina, que requiere entre 2 y 3 meses. En cuanto al comportamiento psicosexual, pues la hembra siempre va a rechazarse a la cópula, vuelve a su estado de reposo normal, ese cambio de conducta que tuvo, vuelve nuevamente a presentarse como siempre ha sido. En la citología vaginal, 24 a 48 horas determinado el estro, pues ya las células superficiales bajan, las escamas ya se vuelven de un 100%, comienzan a bajar abismalmente y terminan en un 20%. Ya la mayoría de las células ya son intermedias o incluso parabasales, ¿no? Y otros grupos de células de descamación. ¿A qué hace referencia la citología vaginal exfoliativa o colpocitología en perras y cómo se toma? Aquí nosotros podemos ver en este gráfico cómo se hace. Se debe contar con un hisopo de algodón estéril, ¿cierto? Una lámina portaobjetos, ¿cierto? Para hacer el extendido. Entonces, lo que hace uno es con la mano tirar hacia abajo la comisura ventral para que permita la entrada del hisopo hasta donde dé el tope del hisopo, ¿no? Es importante que en la introducción del hisopo la punta de algodón no toque las paredes de la vagina, de la vulva y de la vagina, sino ya hasta arriba, que es cuando ya se comienza a dar vueltas para que se unte, se empape y arrastre el estrato que se dé en ese, que tenga en ese momento la perra.
¿Listo? Esquivel, el doctor Esquivel, que se considera como uno de los ginecólogos de caninos más destacados a nivel mundial, ¿cierto? Es un mexicano de la Universidad Autónoma de México. Ha escrito muchos libros de fisiología reproductiva en perras y sobre todo ha destacado la citología vaginal exfoliativa como un método de diagnóstico. Él describe que ese frotis que se hace, una vez que se saca el hisopo y se extiende sobre el portaobjetos, se puede teñir con cualquier coloración vital, ¿no? Como por ejemplo la de Papa Nicolau, Divkid, Kiemsa, Wright, Shore, que pueden ser utilizadas pues, para teñir células. Lo fundamental es que teñan las células, lo que cambia es obviamente el color. Aquí pueden ver ustedes este gráfico, cómo confrontamos las etapas del ciclo estral con los niveles plasmáticos de estrógeno. Pero adicionalmente vemos aquí lo que son los estratos. Miren, estos son los estratos epiteliales y el tipo de células que hay en cada estrato. Obsérvese que lo que nosotros habíamos dicho, durante el anestro, pues no hay cambios foliculares, no se dan cambios mayores a nivel de folículos y secreción estrogénica, pero cuando ya comienza el proestro, los niveles de estrógeno comienzan a aumentar exponencialmente, incluso antes de pasar al estro, casi al final del proestro, llegan los niveles de estrogénicos altos, para posteriormente, incluso dentro del mismo estro, a declinar ostensiblemente. Es así que ya en el diestro ya son en niveles basales. Mientras la progesterona, pues si yo pinto aquí la progesterona, la podría pintar, aquí llega alta, comienza a bajar, ¿cierto? Y a finales del proestro comienza a subir y en el estro comienza a estar alta y muy alta en el diestro para posteriormente bajar. Pero bueno, aquí lo que queremos ver es esto, las capas de los estratos epiteliales de la vagina, ¿no? Obsérvese cómo por efecto de los estrógenos estos estratos comienzan a aumentar de volumen en esta fase folicular, que incluye el proestro y el estro, sobre todo aquí en el proestro. Obsérvese cómo comienza a aumentar los estrógenos y cómo las capas también comienzan a aumentar. Entonces, las que están más cerca del epitelio germinal se llaman basales o parabasales, para cerca. Y luego, las que están casi a la mitad, obviamente se llaman intermedias, y las que están más arriba se llaman superficiales, en las que ya la sangre no alcanza a oxigenar los tejidos y por eso comienzan a morir. Así las cosas, cuando nosotros observamos los epitelios, las células que quedan cerca del epitelio germinal, pues son células grandes, con núcleos grandes, que se pueden teñir fácilmente, núcleos pignóticos, ¿cierto? Pero en la medida en que el estrato crece, estas células van cambiando a células intermedias, que tienen unas características sobre todo de tipo nuclear, hasta las superficiales, que realmente son células cuyos núcleos comienzan a reducir de tamaño, incluso a desaparecer. ¿Listo? Entonces, cuando se hace el frotis salivar y nosotros vemos estos cambios, podemos predecir que es una hembra que se está acercando a la finalización del proestro y al inicio del estro, y desde ese punto de vista emitir un juicio. Un juicio nos razona decir que como ya está en el máximo del 100% de células escamas, ¿cierto? O superficiales, es una hembra que está en estro y que eventualmente, si se requiere reproducir, tiene que ser en ese momento. ¿Listo? Porque ya los niveles y tal cual como nosotros describimos los tiempos para la ovulación, se encuentran ahí cerca. ¿Listo? Para la fecundación, porque la ovulación ya antecedió. Entonces, luego, ya cuando se va acercando entre la finalización del estro al diestro, pues obviamente por efecto de la baja abismal de los estrógenos plasmáticos, pues estas células comienzan nuevamente como a regresarse. Ya desaparecen los niveles de células escamas, los porcentajes son bajos, llegan al 20%, y obviamente comienzan a aparecer nuevamente esas células intermedias y parabasales, que son grandes, con núcleos grandes y bien teñidos. ¿Listo? Esa es la forma como se da la citología vaginal exfoliativa. Creo que en el laboratorio clínico ustedes tienen la posibilidad también de
de evidenciar esto ya propiamente en el microscopio una vez están teñidas las células. Sin embargo, aquí pueden ustedes observar al inicio del proestro este tipo de células parabasales que son cercanas a los epitelios germinales, por eso son células jóvenes, ¿no? Son células que son bien determinadas. Aquí se puede ver en ese inicio del proestro las células sanguíneas, los eritrocitos, ¿no? Este es ya en este proestro medio, miren las células cómo se tiñen de bien, son células intermedias grandes, listo, parabasales también algunas con sus núcleos, ¿cierto? Y algunas células escamas, pero muy pocas realmente. La mayoría son células intermedias grandes, pero ya comienzan a aparecer esas escamas. Al inicio del estro casi todas son escamas, el 80% de células son escamas, pasaron del 80 al 100% a volverse escamas, ¿listo? Y aquí ya en el estro propiamente células anucleadas, y por ahí podemos ver una célula intermedia grande, pero la mayoría, cerca del 100%, son escamas. En el diestro podemos encontrar células parabasales, pero sobre todo aquí neutrófilos, ¿no? Células plasmáticas como tal. En el anestro pues ya es más distinto. Hay uno de los estudios del doctor Esquivel y que él promovió mucho también para la clínica de pequeños animales, está lo del frotis salival. Yo les había comentado cuando describíamos la parte de la fisiología reproductiva que el frotis salival, los cambios en las secreciones de las hembras varían dependiendo del ciclo, de la etapa del ciclo estral en que esté, ¿no? Y por obvias razones, es decir, por los cambios a nivel hormonal. Pues no solamente se da esos cambios en la secreción vaginal, eso se da en cualquier tipo de secreción, en el sudor o incluso la saliva. Obviamente, pues teniendo en cuenta esto, entonces se preguntaron, bueno, si uno puede, si esos cambios se dan y uno puede detectarlos de alguna forma en las secreciones, pues esto serviría como un mecanismo bueno para predecir o diagnosticar el estado del ciclo estral en que una hembra se encuentra. Entonces se diseñó lo del frotis salival, que es la cristalización que se presenta después de que una muestra de moco cervical sin teñir se deja secar en el portaobjetos, presentando un patrón del microscopio en forma de lecho, que es de cómo se seca y esa secreción en un portaobjetos y dejándolo al medio ambiente, esperar a ver a que se seque y luego se puede observar en un microscopio con un aumento bajo, no se necesita un gran aumento, sino un aumento bajo. Estos hallazgos pues corresponden a diversos estadios del ciclo estral, encontrando que existe mayor arborización durante la fase folicular, es decir, en el proestro y estro, ¿cierto? Que en comparación con la fase lútea, que vendría a ser el diestro y el anestro, alcanzando su máxima cristalización al principio de la etapa del estro. Esto quiere decir entonces que nosotros tomando la saliva o la secreción vaginal, pero igual la saliva sirve, le depositamos la extendemos en una placa, la dejamos secar y después de que ha secado miramos el patrón de arborización donde tenga un tipo de lecho bien ramificado con subramificaciones y todo lo demás. Eso indica de que hay un alto grado de estrogenización y eso nos puede ayudar a diagnosticar la finalización del proestro y el inicio del estro, ¿cierto? Cercano a lo que es el proceso de ovulación y finalmente conducir a que uno pueda recomendar o no a que una hembra sea puesta al macho o a la inseminación artificial. Este es un patrón de lecho tipo A que es de gran arborización, que implica una alta concentración estrogénica. Miren, por ejemplo, en esta otra fotografía, aquí se puede ver las ramificaciones, las subramificaciones y subramificaciones también, lo que indica que esta hembra que produjo esta saliva está en un alto grado de estrogenización. ¿Listo? Esto se ve abajo, un Menton 10X, o inclusive en una lupa o estereoscopio,
¿listo? Para que lo tengan presente. Pero cuando la hembra ya pasa a finales del estro y a principios del diestro, la cosa es diferente. El tipo de helecho es un tipo B, que ya no tiene esas ramificaciones y sus ramificaciones tan manifiestas como si lo hubiese tenido en otra etapa. Entonces esto permitió sumarse a las herramientas para el diagnóstico del momento del ciclo Starling en que una perra se encuentra. La citología vaginal exfoliativa y el frotis salival en conjunto pueden conducir a hacer una determinación en ese sentido, pero se debe correlacionar con el comportamiento de la perra. Nunca uno puede decir que porque usted le dio el 90-98% de células superficiales o escamas, ya una hembra ya está a finales del proestro y en el estro, porque eso hay que correlacionarlo también con el frotis salival y con el comportamiento de la perra y lo que conoce y refiere el propietario de su animal que lo conoce. Entonces, son herramientas que se deben utilizar articuladas con muchas otras cosas. Veamos entonces lo que tiene que ver con la conducta sexual como tal, ¿no? de los animales para efecto de la cópula. La conducta sexual como tal se reconoce a las 3 o 4 semanas de edad, cuando ellos en sus juegos con otros compañeros juegan con conductas de características psicosexuales, siendo que están en la etapa infantil, pero esa es la forma como los animales lo expresan, es decir, con acciones como el impulso pélvico. Bueno, ya propiamente lo que ya es en el animal adulto, ya se dan estas fases que vamos a describir a continuación, como es primero la atracción, que se fundamenta sobre todo en el efecto de las feromonas como tal, ¿no? Y es precisamente el proceso en el que se atrae y se motiva al macho, ¿no? Para que éste comience a hacer la evaluación y la determinación del estado en el que se encuentra la perra como tal. Luego viene la proceptividad, ¿no? Que son los comportamientos que reflejan la motivación sexual, que en la hembra es pasiva y en el macho es activa. Y entonces el macho busca a la hembra presenta una estimulación física para el macho. Esto es como para que ustedes vean en la clínica, hace un tiempo teníamos una perra que fue a la clínica para que se implementara un proceso de inseminación artificial y estaba en esto, se le hizo la colpocitología, el frotis salival y obviamente pues la conducta es consecuente, ¿no? Obsérvese que el macho intenta montarla, sin embargo ella todavía no presenta esa receptividad, ¿no? Pero no necesariamente puede darse el hecho de que no esté en celo. Es a veces el problema de hembras que están demasiado improntadas por los propietarios o porque son hembras de casa. Generalmente el comportamiento, la conducta psicosexual, comparándola entre animales de casa, de apartamentos, con animales callejeros, es diferente. Generalmente los animales callejeros, las hembras que están en condiciones de abandono, manifiestan conducta psicosexual menos agresiva. En cambio, las perras que son de apartamentos, que son de casas, que tienden a presentar conductas más agresivas, como es el caso de lo que ustedes ven. Ella se sentaba, todavía no permitía, sin embargo, de acuerdo a la citología vaginal exfoliativa y todo, ya estaba en ese proceso. Luego viene la receptividad, que indica ya la actitud de aceptación de la cópula, ¿cierto? El macho comienza a desencadenar todo lo que es el cortejo, es atraído hacia la hembra por acción de las feromonas, olfatea la nariz, el cuello, el oído, el flanco, la región vulvar de la perra, y la perra puede eventualmente hacer lo mismo. El lamido de la región vulvar hace que se estén persiguiendo constantemente,
Luego el macho se coloca junto a la hembra o coloca su pata o la cabeza sobre su dorso, lo que hace que ella se siente, agache, gruña, muerda, como ustedes lo vieron en el video. Luego viene lo que es ya propiamente el enlace, ¿no? Que es cuando la perra presenta los cuartos traseros al macho, desvía o sube la cola, desvía hacia un lado o sube la cola para que el macho haga la penetración. Entonces aquí se dan estas etapas. La primera etapa, que es la sujeción del macho a los flancos, que es el abrazamiento, que se conoce también en conducta psicosexual, con sus patas delanteras por delante de la articulación de la cadera para sujetarla. ¿Listo? De esta forma, como ustedes pueden ver, los miembros anteriores sujetando la parte anterior de la cadera de la hembra para hacer la búsqueda con el pene y hacer la penetración, tal cual como en esta fotografía se está presentando. ¿Listo? Luego entonces viene la penetración, que vuelvo y le repito, esto se logra sin que haya una erección, ya que el hueso del pene le da la rigidez necesaria para que pueda penetrar a la hembra. Si el macho tuviera una erección total del pene, no podría penetrar a la hembra. Esa se da ya dentro de la vagina y se aprisiona por la vulva de la hembra. Después de la penetración ocurre la ingurgitación de los bulbos del glande del pene, es decir, se vuelve todavía más grande. Hay movimientos hacia atrás de las patas traseras del macho y ocurre esa ingurgitación. El impulso pélvico más intenso y la eyaculación de líquido prostático, espermático, que está dada por la secreción prostática, que presenta unos espermas de 15 a 60 segundos iniciales a la penetración. Por favor, cierren el... También me pillan un subestado, pero solo por eso. La Meli peor, en medio de la ELA, toda de la vela. Sí, por favor, cierren la que más sube es Kate, Luisa, yo, el Daniel más o menos. No, el Daniel más en redes. Ajá, en las otras. Cierren por favor el micrófono. Bueno, en la segunda etapa, después del impulso pélvico, entonces el perro desmonta a la hembra, colocando las patas delanteras detrás o a un lado de la perra y levanta una de las patas traseras sobre su dorso para tratar de bajarse. En la tercera etapa, el macho se ubica cola contra cola con respecto a la perra y es cuando se da el enganche. El retiro del pene, pues, es relativamente imposible, dada la turgencia de los bulbos del glande del pene del perro. Así que la hembra y el macho quedan enlazados, enganchados. Esto puede durar entre 5 y 60 minutos, ¿listo? Y los primeros 5 minutos se da el eyaculado, que es muy rico en esperma, es decir, cuando ya prácticamente se ha bajado el macho y después de hacer la primera, de haber eyaculado la primera fracción, ya cuando él se ha bajado comienza ya la eyaculación propiamente de los espermatozoides, es decir, él sube la pata, da la vuelta por encima de la perra y luego quedan enganchados y aquí es cuando se está dando la mayor cantidad de secreción espermática. Aquí está, miren, sube, se baja para hacia un lado y luego queda el enganche. ¿Por qué se da ese enganche? Precisamente yo quisiera que ustedes vean el tamaño la secreción preespermática que viene propiamente de la próstata, que es grande en los carnívoros, como lo habíamos descrito cuando vimos la morfofisiología reproductiva. Entonces, observes el tamaño. Ese tamaño es tan grande que se da, a este perro obviamente se le está obteniendo semen por el método de la mano enguantada y por eso uno puede observar lo que es. Bien. En la próxima clase vemos la reproducción de la gata y hablamos un poco sobre la pseudociesis o pseudogestación. ¿Listo? Vamos a dejar ahí. ¿Alguna pregunta?
No, doctor. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. ¿Listo? Feliz tarde. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.